Hola a todos, bienvenidos a la clase 12 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy voy a iniciar la clase con un ejemplo de cómo utilizar el modelo de SPICE para hacer el cálculo de la tensión del diodo Zener, que es un pedacito que tal vez me faltó ampliar la clase anterior. Lo que tenemos es una tabla donde vienen diferentes modelos para diodos Zener, y el diodo Zener que estamos usando en la tarea es este de aquí, que tiene una tensión nominal de 3.6 voltios y una corriente del Zener típica de 5 miliamperios. Quiere decir que el Zener funciona correctamente con una tensión de alrededor de 3.6 voltios si tiene una corriente del Zener de 5 miliamperios. Si tiene menos corriente, el problema es que, voy a dibujarlo aquí, vean que aquí en 5 hay una línea punteada. Esta es la corriente de prueba de 5 miliamperios. Si la corriente es menor, aquí lo que estamos usando es esta curva. En 5 miliamperios tenemos el punto de operación exactamente aquí, donde tendríamos 3.6 voltios de tensión Zener. Si tenemos menos, el problema es que no se garantiza que el diodo sostenga una tensión de 3.6. La tensión aquí es menor, ¿verdad? Vean que puede llegar incluso a 2 voltios si la corriente es muy bajita. Por el otro lado, si la corriente es mayor, ¿verdad? Y llegamos aquí a 10 miliamperios, en 10 miliamperios también tenemos una tensión diferente, no es 3.6. Entonces es importante que el diodo tenga 5 miliamperios en el punto de operación. Y si el diodo tiene 5 miliamperios, la clase pasada derivamos esta ecuación, que es la ecuación exponencial o la ecuación de Shockley para el diodo Zener que estamos usando en la tarea. Entonces, lo que queremos demostrar es que el modelo funcione, ¿verdad? Y entonces, si evaluamos 5 miliamperios en esta ecuación, deberíamos obtener una tensión VD de 3.6 voltios. Entonces, vamos a evaluar. Podríamos despejarla otra vez, pero la clase pasada la habíamos, evaluando ID 5 miliamperios, calcular VD. Entonces, bueno, creo que sí vale la pena despejarla. Entonces, ID entre IS logaritmo es igual a, ¿verdad? Paso IS a dividir, después saco logaritmo para quitar la exponencial. De ahí paso NVT a multiplicar y todo eso me queda igual a una suma. A esa suma lo que quiero despejar es VD, entonces voy a sumarle VZ, que VZ era un parámetro del modelo, perdón, aquí tengo los parámetros del modelo también. VZ era 1.15. Este 1.15 no hay que confundirlo con la tensión del Zener entre sus terminales. Esto era un parámetro interno que tenía el modelo, más ID por RS. Esto sería igual entonces a VD. Y si evaluamos esta ecuación con los parámetros del modelo, que estos de aquí son los parámetros del modelo de SPICE. Entonces lo que tendríamos que hacer es poner 3, que es el coeficiente de emisión, 26 milivoltios, logaritmo natural, y aquí ponemos la corriente ID, que serían 5 miliamperios, donde estamos evaluando, entre 11.4 femtoamperios, más 1.15 voltios, más 5 miliamperios por 74.5 ohmios. De aquí entonces sacamos VD.
Entonces vamos a poner 3 por 26 milivoltios por el logaritmo natural de 5 miliamperios entre 11.4 femtoamperios. Femto es a la menos 15, más 1.15 más 5 miliamperios por 74.5 ohmios. Y esto nos da una tensión de 3.613 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo que para una corriente del Zener de 5 miliamperios podemos obtener una tensión de 3.6 voltios. Y eso es lo que tenemos que poner entonces o considerar en el regulador. En el regulador Zener, lo que teníamos es lo siguiente: teníamos una fuente de tensión de 12 voltios y tenemos que dimensionar esta resistencia RS, hay que calcularla para que por este diodo y por esta carga fluya la corriente que tiene que fluir, ¿verdad? Entonces RL era de 1 kilo ohm y este es el diodo Zener. Entonces ocupamos 5 miliamperios exactos, ¿verdad? Y por la carga serían 3.6 voltios, que es la tensión en la resistencia entre la resistencia, es decir, 3.6 miliamperios. De manera que sabemos cuál es la corriente que hay por aquí. La tensión aquí son 12 y la tensión aquí son 3.6 y podemos calcular la resistencia RS. Y cuando variemos las condiciones del circuito, lo que sí tenemos que hacer es resolver cuál sería la nueva corriente del Zener y cuál sería la nueva tensión, ¿verdad? El circuito así, con esa resistencia, con el valor que calculemos, le vamos a variar la tensión de entrada. Entonces, para la regulación de línea, creo que esto sí se los había dicho en la clase pasada. Lo que hay que hacer es cambiar esta fuente y entonces ponerle un valor de 10.8 voltios o un valor de 13.2, que serían los valores extremos. Le dejamos puesta la resistencia que calculamos en el punto anterior. El diodo Zener aquí está. Ahora no va a tener 3.6 y no va a tener la misma corriente. Y lo que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. RL sigue siendo de 1K. RS es la que se calculó antes. Y aquí tenemos la tensión del diodo Zener, que sería VZ. Es distinta a este VZ. Este VZ es el del modelo, ¿verdad? Que es este 1.15. Y entonces les decía que hay que resolver un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es esta, y en la clase anterior, en el minuto 1.50, tiene un pequeñito error porque no le puse el ID. Entonces, para que revisen, y en la clase anterior tienen que colocarle este ID que se lo dejé botado. Entonces falta en la clase anterior. Y el minuto, creo que tengo que revisar también los minutos porque tengo que recortarle un pedacito al video, entonces hay que buscarlo, pero hay una parte donde se me olvidó. En el documento que les subí al Tech Digital ya les corregí los errores, el documento ya no tiene este error. Entonces importante es que tenga este ID porque se me olvidó ponerlo. Y entonces de aquí vamos a determinar cuánto es ID y cuánto es VD. Esas son las variables, ¿verdad?
Y la otra ecuación entonces sería la ecuación del circuito, donde lo que tendríamos que hacer es determinar cuál es la corriente que fluye por el diodo. Entonces, haciendo la LSK en este nodo, podemos determinar la ecuación que tiene el circuito. Y esa ecuación sería que la corriente por RS es igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. La corriente por RS sería la tensión de la fuente menos la tensión del Zener entre RS. La corriente del Zener es IZ y la corriente de la carga es la tensión del Zener entre RL. Y esta ecuación la reacomodamos un poquito y entonces vamos a poner que la corriente por el diodo, que sería IZ, nada más para ordenarlo un poquito, esta es la LCK. Y entonces la corriente por el diodo tendríamos que despejarla y es VS menos VD, voy a ponerle para usar las mismas variables, menos VD entre RL. Y aquí tenemos también las mismas variables ID, VD y VD. Este sistema es el que hay que resolver y lo resolvemos por los métodos que hemos visto en la clase para la solución de sistemas no lineales. Podemos usar el método iterativo, que sería perdón, el método donde suponemos un valor de VD para la primera ecuación y despejamos entonces ID con la segunda, o evaluamos en una y después resolvemos la otra. O usamos el método directo donde igualamos las dos ecuaciones, ponemos todo en un software de solución numérica. El problema es que ID está aquí arriba también, entonces tendríamos más bien que despejar VD de la segunda, sustituirlo en la primera y poner toda la ecuación en un solucionador, ¿verdad? Entonces se despeja VD de la segunda, esta sería la segunda, y se sustituye en la ecuación 1. Y con eso tenemos una sola ecuación que podemos resolver numéricamente. La regulación de carga es exactamente lo mismo, son las mismas ecuaciones, la diferencia es que lo que varía no es la tensión de la fuente, sino que lo que varía es la tensión RL. Entonces, para la primera parte, para la regulación de línea, resuelven esto dos veces con dos distintos valores. Y para la regulación de carga lo resuelven tres veces con valores distintos de RL. Y esa sería la tarea. Muy bien, entonces creo que con eso ya pueden resolverla. Si tienen alguna duda me escriben también por correo. Y hoy, la clase de hoy, lo que corresponde es revisar el tema de circuitos limitadores y circuitos duplicadores, junto con algunas otras aplicaciones. Vamos a ver si nos da tiempo. Para la simulación de SPICE hay un taller de SPICE que había preparado uno de los asistentes, y ese taller les habíamos enviado un correo con una encuesta para definir qué día les podía servir. Entonces no estoy seguro de qué día es el taller de SPICE. Tiene que llegarles algún correo con la información de los talleres. Entonces voy a preguntar para ver, porque el que organiza ese taller, no sé si es Alfonso. Voy a preguntar para ver qué día es el taller. Y esos videos quedan grabados también, entonces después también les comparto el link para el tutorial de SPICE. Además, en el libro de Razavi, al puro final, en creo que los apéndices, hay un tutorial también de SPICE para que puedan guiarse con eso. Ok, entonces vamos a empezar
el tema de los circuitos limitadores. Nada más un segundo para buscar aquí el libro. Sí. En los circuitos limitadores el objetivo es tener, por ejemplo, un circuito donde si tengo una antena y la antena está, por ejemplo, esta sería la antena de un teléfono y está recibiendo información, recibiendo una señal. Esta señal puede venir, por ejemplo, de una torre de las del ICE o una torre de las de la compañía de telefonía. El ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad, para los que nos ven afuera. Entonces, el problema que tenemos es que no sabemos cuál es la distancia de donde está la antena hasta donde está la torre, que sería la torre de telefonía. Y si la distancia varía, la potencia que se recibe puede ser distinta. Obviamente esto es una sobresimplificación, pero es haciéndole, siguiendo la teoría que viene en el libro. Entonces, supongamos que si el transmisor está muy largo, lo que vamos a recibir es una señal que tiene cierto valor, ¿verdad? Tiene cierta amplitud. Ahí tiene una codificación y tiene, digamos que tenemos ruido y otras cosas. Entonces no sabemos qué vamos a recibir, pero la idea es que tenemos la señal dentro de ciertos niveles. Entonces la amplitud es conocida, ¿verdad? Y está dentro de niveles normales. Pero si D es muy corto, es decir, conforme nos acercamos a la antena, ¿verdad? Esto sería el tiempo y esta sería la tensión recibida, digamos aquí de la antena. El problema es que si D es muy corto, ¿verdad? Esto sería una distancia lejana y a una distancia cerca, lo que vamos a tener es que esta señal posiblemente va a ser la misma, pero va a estar muy ampliada, ¿verdad? Y el problema es que tal vez el circuito que estamos utilizando solo puede tomar señales de este rango de tensiones. Entonces, el problema es que todas estas sobretensiones podrían dañar el circuito receptor o podrían hacer que deje de funcionar correctamente, ¿verdad? Y lo mismo también podría suceder cuando tenemos un tomacorriente. Esto es un enchufe. Espero que no se rían de mis dibujos. Y el enchufe lo vamos a poner a través de un circuito rectificador, ¿verdad? Y luego le vamos a poner un regulador. Y entonces tendríamos aquí una tensión de salida. El problema es que si en este circuito por alguna razón, por ejemplo, hay una rayería y cae un rayo y el rayo cae en las líneas de distribución o afecta alguna parte de la red de distribución eléctrica, ¿verdad? Aquí van los postes de luz y entonces en el tendido eléctrico o en la subestación o en algún momento la tensión aumenta, la tensión de línea por ejemplo aumenta. El problema es que vamos a tener un pico en la tensión de salida, porque a pesar de que tengamos un circuito regulador, los reguladores no son perfectos como estamos viendo. Entonces, si de manera ideal teníamos que tener una tensión de salida constante y resulta que hay un pico, ¿verdad? O así más o menos. Este pico podría dañar los dispositivos, entonces tenemos que encontrar alguna forma de quitar todos estos picos. Por ejemplo, si ocupamos 5 voltios en la salida, tenemos que encontrar una forma de
eliminar todos esos picos, y eso lo hacemos con circuitos limitadores, que serían los circuitos que corresponde ver hoy. Entonces, ya de manera indirecta habíamos visto un rectificador. Entonces voy a poner el circuito de un rectificador. O creo que no lo hemos puesto. Y tendríamos la tensión de la fuente en corriente alterna, una tensión de salida, una resistencia y un diodo. Entonces, esto se parece mucho a un circuito rectificador. La diferencia es que tiene el diodo en la posición donde estaba la resistencia y la resistencia donde estaba el diodo. Entonces, este sería el circuito limitador. Y lo que sabemos de este circuito es que el diodo necesita 0.7 voltios para activarse. Entonces vamos a poner que es con un diodo de 0.7 voltios. Este circuito no nos funcionaría con diodos ideales. Bueno, sí lo haría, pero tendría la función de que cuando la tensión es positiva, es decir, va en esta dirección, tendríamos una tensión de salida cero, porque el diodo está en corto. Y si tenemos el dispositivo conduciendo al revés, ¿verdad? Es decir, con una tensión negativa, el diodo está abierto, de manera que en la salida tendríamos la misma tensión de la fuente. Vamos a hacer las curvas. Entonces voy a poner tensión de entrada y tensión en el diodo en función del tiempo. Y igual que para los casos anteriores, voy a dibujar aquí unas líneas que lo que van a marcar es, ahorita las corro, lo que van a marcar son los periodos. Entonces, para que me quede un poco ordenado, más o menos así. Ok, y entonces la tensión de entrada podríamos ponerle que es senoidal, podríamos poner que es triangular. Voy a poner una señal triangular para no complicarme tanto con la senoidal. Y entonces el circuito tendría una entrada como esta, etcétera, etcétera. Y podríamos ponerle los valores de tensión pico. Entonces vamos a poner que aquí tenemos, por ejemplo, 5 voltios pico, o de manera genérica, esta sería la tensión pico de la entrada. Y entonces, ¿cómo se vería la salida? Según lo que dijimos, el diodo necesita 0.7 voltios para empezar a conducir, y conduce solamente si la señal de entrada es positiva. Entonces voy a dibujar aquí un par de líneas extra donde si la tensión de entrada supera 0.7, por ejemplo aquí, digamos que esta línea es la que marcaría 0.7 voltios. No lo estoy poniendo aquí, esto es la tensión de la fuente y esta sería la gráfica para Vout, ¿verdad? Las dos en voltios. Si la tensión de entrada supera 0.7, vamos a marcar entonces aquí estos puntos
y vamos a ver qué sucede con la señal de salida. Esta me quedó torcida, así y así. Ok, entonces si el diodo está apagado, que eso sucede en el caso de tener tensiones negativas, lo que tenemos es que la tensión del diodo es igual a la tensión de salida. Entonces para estas secciones tenemos que la tensión de salida es la misma que la tensión del diodo, ¿verdad? Entonces en el semiciclo negativo podemos hacer lo mismo que hacíamos para los otros casos, ¿verdad? Lo que tenemos que es el diodo es un circuito abierto. Y entonces tenemos que la tensión, tendríamos que imaginarnos, ¿verdad?, la polaridad de la fuente. Y tendríamos que Vs más Vr más Vd es igual a 0, porque estaríamos realizando esta malla. Entonces entramos por la terminal positiva de Vs, por eso es positivo, ¿verdad? Entramos por la terminal positiva de Vr y por la terminal positiva de Vd. Y aquí tendríamos que cancelar Vr. Vr sería igual a 0 porque no hay tensión por la resistencia. Y entonces tendríamos que Vs es igual a menos Vd. O que Vd es igual a menos Vs. Aunque técnicamente creo que me faltó el signo de la fuente, porque lo que deberíamos decir es que Vs es igual a Vd, ¿verdad? Y eso es porque el signo de Vs técnicamente es así, aunque tengamos... Ah, bueno, es que le puse la dirección al revés, perdón, aquí está. La malla tiene la otra dirección, ¿verdad? En este semiciclo, la malla tiene esta dirección. Entonces Vd era este, Vr era este. Y entonces me va a quedar con signo menos Vr y con signo menos Vd. Y entonces Vs es igual a Vd para ese semiciclo. Por eso es que en estas partes negativas tenemos esta condición. Y luego en el semiciclo positivo, si la tensión todavía no supera 0.7, lo que vamos a tener son pedacitos aquí, ¿verdad? Donde todavía tenemos la misma tensión de entrada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando la tensión del diodo supera 0.7 en la polarización correcta, lo que tenemos es que aquí vamos a tener una línea horizontal y entonces la tensión de salida está limitada a tener un máximo de 0.7. Aquí este punto sería exactamente 0.7. Y eso ya lo habíamos visto en algunos de los circuitos rectificadores. ¿Se acuerdan que si graficábamos la tensión del diodo en los circuitos rectificadores íbamos a tener un comportamiento parecido, donde el diodo tenía una tensión de 0.7 cuando estaba conduciendo y se dejaba el resto de la tensión en el otro semiciclo? Pues más o menos así, ¿verdad? Entonces la tensión del diodo es la que está haciendo que la salida se limite, ¿verdad? Y en el semiciclo positivo la tensión de salida es igual a la tensión 0.7 voltios si Vs es mayor que VI, o la tensión de salida
es igual a VS si VS es menor que VBI. Eso es para ponerlo matemáticamente, ¿verdad? Pero básicamente el resumen es que desde este punto hasta este punto tenemos que la salida es igual que la entrada. Y en este otro pedacito lo que tenemos es la tensión VBI. Entonces el circuito alterna entre pasar la tensión de la fuente y dejar la salida recortada a VBI, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace el circuito limitador. Ahora, a nosotros nos interesa muchas veces poner un límite que no sea 0.7, nos interesa un límite más práctico, por ejemplo 5 voltios, o nos gustaría recortar la parte positiva y la parte negativa de la onda también para poder hacer un recorte. Aquí en este ejemplo, lo único que estamos recortando es en la parte positiva, y entonces si tuviéramos que graficar la función de transferencia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para la función de transferencia ponemos un eje coordenado que tenga parte positiva y parte negativa en el eje horizontal, y en el eje vertical creo que también hay que ponerle parte positiva y parte negativa, así. La función de transferencia entonces la graficaríamos de la siguiente manera. Un segundo. Función de transferencia. Y entonces vamos a poner aquí la tensión de la fuente, que es la entrada, y la tensión de salida, que es la misma tensión del diodo. Y según lo que estamos viendo, si la entrada tiene valores negativos, la salida también tiene valores negativos, y es una función identidad. Entonces, para la parte negativa de este gráfico vamos a tener una línea recta con pendiente de 1. Tal vez no se aprecie muy bien, ahora se la pongo. Para la parte positiva, si la tensión de entrada no ha superado 0.7, digamos 0.7 está por aquí, la tensión de salida todavía sigue este comportamiento, entonces llegamos hasta acá. Y entonces tenemos 0.7 en la entrada, ocasiona 0.7 en la salida. Pero a partir de 0.7, a partir de este momento, a partir de este valor de tensión, no importa el valor que tenga VS puede llegar aquí hasta el máximo, que digamos sean 5 voltios para el circuito, o que VS llegue aquí a menos 5, donde entonces tendríamos menos 5, ¿verdad? Aquí es donde vemos que esta pendiente es igual a 1. En la parte de la derecha tendríamos que el circuito está recortando la señal, y entonces no importa el valor de tensión en la entrada, la salida siempre va a estar recortada a 0.7 voltios. Entonces así es como quedaría este diagrama, ¿verdad? Y podríamos ponerle tal vez estos en gris como para, y estos en negro para darle un poquito de formato. ¿Verdad? Con eso entonces tenemos el funcionamiento de este circuito. Lo que nos interesa es recortar tal vez en la parte positiva, pero a una tensión distinta. Entonces tendríamos que modificar esta función de transferencia, y eso es a lo que se le llama el diseño de una función de transferencia. Y hay muchas aplicaciones de para qué podemos usar esto. Esto podría permitir, más adelante en la clase les voy a enseñar cómo pasar una señal de esta forma de onda, que es una señal triangular, y cómo poder aproximar señales senoidales usando un circuito con diodos.
pero bueno, vamos a ir despacio. Entonces, el circuito que estamos estudiando, este que acabo de poner, este circuito recorta tensiones superiores a la tensión del diodo. Quiere decir que lo que estamos recortando aquí efectivamente es toda esta parte y toda esta parte. Y eso también es importante visualizar. Vamos entonces a modificar el circuito para ver qué podemos hacerle para recortar otras tensiones. Yo sé que el diodo en este circuito que está así sin modificar conduce a partir de 0.7. ¿Qué tendría que hacer para que ese diodo conduzca a partir de otros valores? Lo que vamos a hacer es agregarle una fuente, similar a lo que tiene un modelo del diodo Zener, ¿verdad? Y a esta fuente le vamos a poner la tensión, no sé, V1. Y entonces ahora, para que el diodo conduzca, necesita una tensión VD mayor que 0.7, ¿verdad? Pero entonces en la malla es donde vamos a tener la diferencia, ¿verdad? Porque entonces vamos a hacer la malla de esta manera. Y entonces VS sería igual a VR más VD más V1. Y de aquí entonces vamos a despejar VD. Y VD queda como VS menos VR menos V1. O VD es igual a VS menos VR más V1. En el caso límite, lo que necesitaríamos es que esto sea mayor que la tensión de 0.7. Y al final lo que podemos hacer es que ponemos VS, voy a cancelar VR para decir que podríamos tener en el punto inicial de conducción corriente de 0 y VS me queda mayor que 0.7 más V1. Entonces el diodo conduce solo si VS es mayor que 0.7 más V1 y a partir de ahí inicia conducción. Gráficamente queda un poco más claro. Entonces VR lo cancelé aquí. VR es igual a 0. En el caso límite, donde apenas estamos iniciando conducción. Y lo que tenemos que hacer es poner las formas de onda. Entonces, a esta parte le voy a poner un título, le voy a poner regulador, recortador o limitador, ¿verdad? Y necesitamos ver exactamente qué es lo que estamos recortando. Entonces, en este caso, el diodo está en paralelo con la salida. Y en este caso, el diodo también está en paralelo. Entonces, este circuito se llama limitador o recortador paralelo. Y aquí le vamos a poner con
fuente. El de atrás se llama solo recortador o limitador paralelo. Y paralelo viene de que el diodo está en serie con la salida. Perdón, en paralelo con la salida. Pero podemos darle vuelta al diodo y ver qué sucede. Ok, entonces lo que necesitamos en este segundo circuito es que la tensión de la fuente supere 0.7 más V1. Entonces ahí lo que podríamos hacer es tomar las gráficas que teníamos anteriormente y me pasó para otra página. Y en este caso lo que estaríamos recortando es que si por ejemplo tenemos, bueno, ahí está 0.7 y digamos que la tensión de la fuente es 1.3, ¿verdad? Si V1 es 1.3 voltios positivos, entonces tendríamos un circuito que ya no recorta en 0.7, sino que ahora recorta en 2 voltios. Digamos que nos pasamos para acá y entonces estas líneas van a cerrarse un poquito, ¿verdad? Y lo que estaríamos recortando siempre la parte que sobrepasa ese valor. Entonces aquí también nos queda ligeramente distinto. Y bueno, recortaríamos siempre este pedacito. Y la forma de onda entonces la tendríamos que dibujar más o menos así. Y entonces en lugar de tener una tensión de salida de 0.7 voltios aquí recortada, lo que tenemos es 0.7 más 1.3. Y ese sería el punto en donde estaríamos recortando. Ahora, si tenemos una tensión V1, digamos de menos 2.7 voltios, ¿qué sería lo que está sucediendo? ¿Verdad? Supongamos que la fuente se la conectamos al revés. No estamos recortando nada que esté en la parte negativa. En realidad aquí sí, pero lo que recortamos es de esta línea, ¿verdad? De este borde hacia arriba es lo que estamos recortando con un recortador paralelo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Si el recortador es paralelo, recortamos del borde hacia arriba, no importa si la fuente V1 es positiva o negativa. Entonces voy a copiar este diagrama otra vez y entonces tendríamos que dibujar o buscar en dónde queda este límite, ¿verdad? Y ahora va a ser 0.7 menos 2.7, que sería un límite negativo. Esto queda exactamente en menos 2. Entonces nos vamos a pasar para acá y lo tendríamos que poner aquí. Ahora, ¿qué sería el asunto? El asunto es el siguiente. Esta línea la voy a mover y la voy a mover hasta menos 2 voltios también, ¿verdad? Ahí me lleva un pedacito. La muevo hasta menos 2. ¿Verdad? Porque seguiría siendo 0.7 menos 2.7 voltios, que son menos 2 voltios. Entonces todo lo que sea de menos 2 voltios hacia arriba queda recortado. Y técnicamente lo que estamos recortando es todo esto. Y estamos dejando solo ese pedacito, ¿verdad?
Entonces es importante ver que el recortador paralelo recorta del límite hacia arriba. Y en este caso tal vez VP, para ponerlo más o menos realista, digamos que VP era 3 voltios, ¿verdad? Solo por poner un ejemplo. Ok, entonces la señal de salida va a cambiar. Ahora estas líneas que están aquí verticales, la de esta tendría que moverla todavía hasta más atrás, entonces esta desaparece. Esta otra tendría que moverla aquí, donde pasamos exactamente por el límite, ¿verdad? Por -2. Luego esta la muevo hasta acá. Ahí me lleva un pedacito también. Y esta otra la muevo hasta acá. Voy a copiar una más. Aquí. Entonces la señal de salida, ahora en lugar de tener que poner toda esta parte, lo que vamos a hacer es que le vamos a borrar este pedacito. A ver si lo logro. Sí. Todo esto se borra. Así. Lo hubiera borrado manualmente. Y entonces lo que queda es simplemente lo que está aquí hacia abajo de la... Puede ser así. Y así, es solo este piquito, ¿verdad? Y aquí también un piquito. En el resto, la tensión entonces va a quedar recortada a -2. No sé cómo. Un segundo. Así, así y así. Y entonces el circuito estaría produciendo una salida de -2 voltios si el diodo está abierto. Y perdón, si el diodo está cerrado. Y si el diodo está abierto, dejaría pasar el pedacito de la tensión de la fuente, ¿verdad? Eso se ve claramente si dibujamos el circuito, porque entonces tenemos la tensión de la fuente, una resistencia y tenemos un diodo con una fuente, pero la fuente es negativa, la fuente es de -2.7 y el diodo es de 0.7. Entonces, si el diodo está cerrado, ¿cuál es la tensión de salida? Es 0.7 menos 2.7, ¿verdad? Que todo esto está en paralelo con la salida. Si el diodo está cerrado, la salida es -2, que es toda esta sección, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Tenemos -2 voltios en la salida. Y en el resto, que es esta otra sección, ¿verdad? Aquí, de aquí para allá en adelante, se repite. En estos pedacitos lo que tenemos es la tensión VS, que está haciendo, que está pasando directamente. Entonces, esto es del recortador paralelo. Podemos entonces también poner el diodo y la resistencia al revés. Y entonces vamos a ver el recortador o limitador serie, que básicamente es un rectificador. ¿Por qué? Porque tendríamos entonces el diodo y una resistencia,
¿verdad? Y entonces en la resistencia es donde vamos a ver esa tensión. También aquí no hicimos la función de transferencia de este otro circuito, ¿verdad? Perdón. Que valdría la pena hacer la función de transferencia. Entonces, perdón, la función de transferencia de del de la izquierda era 0.7 más 1.3. Entonces, ahí está 0.7 más 1.3 quedaría en 2 voltios. 2 voltios estaría más o menos por aquí. Yo sé que no está a escala. O tal vez para hacerlo todo consistente, vamos a poner que la tensión VS tiene 3 voltios pico. Y entonces en lugar de ponerle aquí 5 al diagrama, le vamos a poner 3, ¿verdad? 3 voltios, menos 3 voltios y aquí menos 3 voltios. La tensión pico son 3 voltios. Para este otro, entonces tendríamos que quitar también estos bordes. 3, menos 3 y menos 3. Y entonces tendríamos que seguir hasta la tensión de 2, donde vamos a tener una tensión de salida de 2 también. Entonces de aquí voy a seguir con la misma pendiente, más o menos, hasta llegar aquí. Y entonces a partir de aquí tendría que poner un pedacito más, ¿verdad? Y entonces la salida es 2 voltios, a pesar de que la entrada puede llegar hasta 3, ¿verdad? Ese sería para ese recortador. Y para el otro, bueno, voy a copiar esta también. Lo que tendríamos es que ahora recortamos tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar esta parte. Y en la parte negativa también estamos recortando. Entonces menos 3. Y como quedaría que desde menos 3 hasta menos 2 el circuito opera normalmente. Entonces aquí voy a poner desde menos 3 por ejemplo hasta menos 2. Sería la misma pendiente de menos 1. Y a partir de aquí la salida queda constante. Entonces tendríamos menos 3 en este punto. Este de aquí coincide con este. Aquí tendríamos menos 2. Voy a pasar este número para arriba. Y a partir de menos 2 lo que tenemos es salida constante. Así es como se ve. Entonces poner esa fuente y variarla lo que hace es que varía el punto donde este diagrama tiene una discontinuidad, ¿verdad? Tendríamos pendiente 1 hasta llegar a ese punto. Ok. Ahora con el circuito en serie, lo que tendríamos es un rectificador básicamente. Y el rectificador, si ustedes recuerdan, recortaba la parte negativa de la onda, dejaba pasar solo la parte positiva. Entonces está haciendo algo muy parecido a estos circuitos, nada más que le vamos a dar vuelta al diodo. Y entonces, si el diodo es real, vamos a dejar estos mismos límites, ¿verdad?
tenemos la misma forma de onda en la entrada, pero lo que estamos haciendo es lo siguiente: el diodo conduce si Vs es mayor que 0.7 voltios. Eso es igual que en el caso anterior. Y si el diodo conduce, digamos en el semiciclo positivo, la tensión de salida va a ser igual a Vs menos Vd, y Vd es 0.7. Y en el semiciclo negativo, la tensión de la resistencia sería 0, porque el diodo está abierto. Esto es si Vout es mayor que V. Bueno, vamos a poner VBI, y entonces VD es VBI. Si la entrada es mayor que VBI. Entonces, en el positivo hay conducción cuando Vs supere VBI. Es decir, aquí tenemos este punto 0.7. Y entonces, si la entrada es mayor que 0.7, el diodo conduce. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la salida es igual a Vs menos VBI. Y en el semiciclo negativo tenemos 0. Entonces, este lo que va a hacer es que va a recortar toda esta parte, como en los rectificadores, ¿verdad? Un rectificador recorta esta mitad. Y entonces el recortador paralelo recorta de una línea, aquí, ¿verdad?, hacia abajo. Este es el recortador paralelo. No, serie. El paralelo recorta de la línea para arriba, el serie recorta de ahí para abajo. Y entonces, ¿cómo se ve la señal de salida? ¿Verdad? Deberíamos verla como estos pedacitos que quedaron ahí, pero directamente puestos sobre el eje, ¿verdad? Más o menos así. Y entonces lo único que nos quedó fue el pedacito de encima, y todo lo demás lo quitamos, y por eso es que la salida es Vs menos VBI. Esta sección de aquí, o la amplitud de aquí, va a tener un valor de Vp en la salida menos 0.7, que serían 2.3 voltios para este caso, ¿verdad? Son 3 menos 0.7. Ese es el pico máximo aquí en la salida. Y podemos hacer lo mismo de la fuente, podemos hacer el diagrama de la función de transferencia. Nada más voy a poner esto hacia acá. La función de transferencia entonces la vamos a dibujar aquí abajo. Y entonces siempre vamos a dibujar la entrada y la salida. Y entonces en el dominio siempre tendríamos que la entrada varía entre menos 3 y más 3, ¿verdad? Esto es menos 3 y esto es más 3 voltios. En el
ámbito de esta función, que sería vout, tendríamos la tensión de salida. Aquí en el chat están preguntando que por qué parte de lo positivo también se recorta. Y la respuesta es la siguiente. Yo necesito encontrar cuál es la tensión en R. Tal vez podamos ampliar esto un poco. En el semiciclo positivo yo sé que Vout es VR. Vamos a poner Vs es igual a Vd más VR. Y VR es Vout, ¿verdad? Entonces, despejando Vout me queda Vs menos Vbi cuando el diodo está encendido. Vbi es 0.7. Entonces, lo que yo tengo en la salida es que si Vs es mayor que Vbi, es decir, estos pedacitos, desde aquí hasta aquí, la tensión de salida es Vs, que es este pico que tengo aquí, menos Vbi. Entonces lo que tengo que hacer es restarle Vbi. Y entonces donde le resto Vbi, esta sección queda exactamente centrada sobre 0. No sé si así se entiende un poco mejor, ¿verdad? Este pedacito que está aquí, le tengo que restar los 0.7 para ponerlo aquí en la salida, ¿verdad? Porque este diodo se está dejando 0.7 voltios de manera permanente. Si el diodo fuera ideal, eso no pasa, ¿verdad? Si el diodo fuera ideal, simplemente recortamos este pedacito. Pero le pasa lo mismo que le pasa a los rectificadores. ¿Se acuerdan que para un rectificador real, si la senoidal de entrada era así, bueno, está bastante fea, y los diodos son ideales, entonces tenemos aquí pedacitos donde no recorta y un pedacito donde la tensión es la tensión pico menos 0.7. Ese es un rectificador de media onda. Si el rectificador es de onda completa, entonces sería menos 1.4 porque son dos diodos, ¿verdad? Entonces siempre los rectificadores pierden un pedacito de tensión en el diodo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay una parte de la parte positiva, una parte, perdón, de la onda en la parte positiva, ¿sí? que se estaría recortando. Eso es porque el diodo tiene como darle una fuente en serie. Aquí podríamos ponerle también una fuente en serie y entonces podemos mover este punto hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Vamos a hacer primero la función de transferencia, después le ponemos la fuente. Entonces, aquí tendríamos que ver qué es lo que está pasando más de cerca, ¿verdad? Si la tensión de entrada es mayor que 0.7, digamos que 0.7 esté por aquí, lo que tenemos es que la tensión de salida apenas está levantando, ¿verdad? Y esto va a llegar hasta, no sé por qué no tengo la regla, hasta aquí, ¿verdad? Y para valores de menos de 0.7 la salida está en 0. Entonces así es como se ve este diagrama. Aquí tendría que para 3 voltios, ¿cuánto estoy obteniendo a la salida? No son 3, ¿verdad? Para 3 voltios de entrada, la salida llega hasta 2.3. Y para tensiones menores que 0.7 la salida queda permanentemente en 0. Entonces vean que lo que sucedió es que más o menos esta, que antes era una identidad donde debería estar para aquí, se corrió hacia la derecha, ¿verdad? Y esta sería la función de transferencia. Entonces si modifico el punto
de 0.7, es decir, le conecto una fuente en serie, lo que puedo hacer es desplazar este punto, lo voy a poner así como un punto móvil y lo puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. En el otro caso, vean que también este punto, que sería el punto de inflexión, yo lo puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces si lo muevo hacia la izquierda me quedo aquí, ¿verdad? Obviamente lo muevo sobre la identidad. Entonces el punto se mueve sobre la identidad al cambiar V1, ¿verdad? Porque entonces muevo el punto sobre la identidad y ahí es donde recorta. Ahora no se mueve sobre la identidad, mueve la identidad hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Si se cambia V1, el punto de inflexión, ¿verdad? Eso parece una pokebola. Se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Y se mueve sobre el eje X. Entonces no estamos moviéndonos sobre la identidad, sino que nos estamos moviendo sobre el eje X. Y la identidad ¿verdad? De y igual a x se desplaza a la derecha o izquierda. Correcto. Entonces lo que tendríamos es prácticamente eso, ¿verdad? Que si ponemos una fuente, podríamos llegar a este punto, ¿verdad? O podríamos llegar a un punto más o menos como este. Y la identidad es la que se está moviendo. No sé si se entiende. Entonces, eso es lo que ganamos si ponemos una fuente en serie, ¿verdad? Y lo que tendríamos es que entonces esta barra de aquí, esta línea, perdón, esta de aquí, la podemos mover hacia arriba o hacia abajo y estaríamos recortando de esa barra hacia abajo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si ponemos una fuente en la dirección contraria al diodo le costaría más conducir. Si le ponemos una fuente de 1.3, ¿verdad? Ya casi contesto la pregunta. Si le ponemos una fuente en este sentido, el diodo necesita 0.7. Ahora la combinación de las dos necesita 2 voltios para poder conducir. Y entonces esto desplazaría, ¿verdad? Se requiere que Vs sea mayor que Vbi más 1.3 para que haya conducción. Y entonces en ese momento lo que estamos haciendo es poniendo este punto exactamente aquí en 2, ¿verdad? Entonces esta línea punteada sería la de este circuito con fuente de 1.3, y evidentemente si la entrada no puede tener más de 3 voltios, pues simplemente nos quedaría así, ¿verdad? Pero igual voy a dejar esto así, nada más para que quede más claro. Ok, en todos los casos la pendiente es de 1, ¿verdad? Esta pendiente es una función de identidad, la pendiente siempre es 1. En los comentarios preguntan si existe alguna manera de cambiar la pendiente de la función de transferencia, y la respuesta es que sí, sí hay formas de cambiar la pendiente, y las vamos a ver también en un ratito.
Eso se hace poniéndole una resistencia en serie al diodo y a la fuente. Pero antes de ponerle la resistencia en serie, me interesa hacer un pequeño resumen por lo siguiente. Vamos a ver el limitador paralelo. Si lo ponemos a funcionar de esta manera, lo que va a recortar es vamos a ver, porque quiero hacer un pequeño resumen. Son muchos circuitos. Así, ¿verdad? Pero perfectamente yo puedo darle vuelta al diodo. Y entonces voy a tomar el diodo, lo pongo al revés, con la fuente así. Entonces, si le doy vuelta al diodo, ¿qué creen que suceda? Que ahora, en lugar de recortar las partes positivas, pues lo que voy a recortar son las partes negativas. Entonces, este me lo llevo para acá. Ya me llevé todo el relleno. Y entonces, bueno, y además esto no es 0.7, esto es 0.7 más la tensión de la fuente. ¿Verdad? Si tengo el diodo al revés, entonces el diodo conduce solo si la tensión es superior a 0.7 más V1, pero en la parte negativa, ¿verdad? Entonces esto sería menos V1 más VBI. Y lo que estamos recortando es el pedacito que está por fuera. Y entonces la señal que pasa a la salida es todo el resto, todo lo que quedó. Este circuito entonces no tiene pérdidas, ¿verdad? La señal de salida queda recortada aquí. Y entonces podríamos dibujar a mano alzada la señal de salida. ¿Verdad? La señal de salida queda algo como esto. Y para este otro caso, pues nos queda aquí y así. Están a mano alzada, pero creo que sí se entienden, ¿verdad? Voy a ponerle aquí los ejes. Y aquí también. Y esa sería la señal de salida. Entonces tenemos el tiempo. Y esto sería Vout. Entonces en ambos casos podemos lograr recortar la parte positiva y la parte negativa. La función de transferencia de este que está al revés se los dejo a ustedes. Y vamos a hacer el limitador serie. Y en el limitador serie vamos a ponerle las fuentes. Entonces tendríamos que poner, siempre esto es VS. Le ponemos el diodo, la fuente y la resistencia. O lo podemos hacer al revés. Y entonces en el mismo circuito quitamos esto y conectamos los componentes al revés. Y entonces ponemos esto para acá y esto hacia acá. Así. Y entonces tendríamos que dibujar las formas de onda de la entrada
por ejemplo esta, donde a diferencia de la anterior recortamos de la línea hacia abajo, ¿verdad? Entonces le voy a poner que ese punto de ahí, el punto de inflexión, sería ¿verdad? Si este sube 1 y este tiene punto 7, vamos a ponerlo que el circuito recortaría de punto 7 más V1 igual V1 más VBI. Ese es el borde. Y en el otro caso, si le doy la vuelta al diagrama, queda un poco más complicado, ¿verdad? Porque entonces tendría que mover, bueno, primero voy a quitarle el relleno a esto. Así, tendría que mover esta línea hacia la parte negativa. Aquí me voy a llevar la vertical, sí. Un segundo. Esto lo muevo para acá. Me va a quedar igual que en el caso anterior. Menos V1 más VBI. Y lo que estoy recortando es, ¿qué parte? Estoy recortando la parte de adentro, ¿verdad? Entonces estaría recortando todo esto. Y todo esto. No, un segundo. Lo que les dije, el serie recorta de la línea siempre hacia arriba. Ya estoy haciendo un enredo, lo siento. El serie recorta de la línea hacia arriba. Este recorta esto. Entonces esta no es la gráfica. Esta es la gráfica de esta última. Ya voy, perdón. Y este está mal. Este recorta estos bordes. Entonces, esa que acabo de dibujar es esta. ¿Verdad? Y las otras ya las tenemos más o menos dibujadas. Esta es una. Un segundo. Porque quiero quitarle esto. Esta es la de aquí. No quedó exactamente igual. Porque teníamos otros valores. Pero para hacerla igual, así a mano alzada, quedan estos pedacitos, ¿verdad? Y en esta otra tendríamos solo los piquitos, ¿verdad? Esta ya la habíamos hecho, que era esta misma. Entonces, perdón, yo sé que duré mucho, son muchos circuitos, pero creo que vale la pena, porque están todas las combinaciones de los recortadores, ¿verdad? Entonces tenemos vout, vout, vout y vout. Déjenme revisar.
Y este último también. El problema es que cuando el diodo está conduciendo le quita VS. Entonces queda un poco diferente. Si el diodo está abierto, significa que la tensión es positiva. No, sí, creo que está bien. Y si el diodo está cerrado, que cerraría a partir de VS en esta dirección, cuando sea mayor que la tensión del diodo más VBI, el diodo cierra. Y la tensión en la resistencia un segundo. Es que aquí hay algo que no me calza. Porque creo que las estoy confundiendo. Déjenme ver. Esta primera ya la tenemos. La segunda con el diodo al revés. Lo que hace es que cuando la tensión es positiva de este lado y el diodo conduce en el semiciclo negativo, va a dejar la tensión ajustada a la tensión de ambos, mientras que en el semiciclo positivo está abierto, y en el semiciclo positivo lo que tenemos es VS. Sí, perdón, está bien como lo tenía antes. Disculpas por tantas correcciones. Cuando estén estudiando pueden usar los apuntes. ¿Qué pasó aquí? Es que ya no me sirve el lápiz. Un momento, ya voy. Ya creo que ahora sí. Ok, perdón. Les decía que estaba bien como lo tenía antes. Si el diodo está al revés, lo que recorta son las partes de afuera. Estas. Porque el recortador paralelo recorta lo que esté hacia afuera. ¿Verdad? Tiene sentido. Si le damos vuelta al diodo, lo que le estamos dando vuelta es a la curva de esta función de transferencia. Entonces, esta es la que iría aquí arriba. Sí, así es. Perdón, yo sé que son muchas correcciones. Y hacia abajo, la que está mal es esta, porque este recorta la parte interna de la onda. Entonces este recorta todo esto. Y la señal de salida también está mal. La señal de salida queda centrada en 0. Así. Ahora sí están bien. Disculpas. Como les dije, el limitador paralelo recorta las partes de afuera de la onda y entonces va a recortar los pedacitos que sobran. Y el limitador serie recorta las partes internas, ¿verdad? Y entonces recortaría ¿verdad? Dejaría solamente esos picos, pero los dejaría centrados sobre el eje. Así es como funcionan. Me falta explicar lo de la pendiente, pero antes de eso quiero hacer las combinaciones también, todas las combinaciones posibles. Vean qué sucede si pongo
en este circuito pongo un diodo con una fuente en esta dirección, pero en paralelo conecto el otro recortador. Entonces lo conecto hacia el revés, conecto el diodo hacia arriba y ponemos la resistencia, perdón, había una resistencia aquí, ¿verdad? Entonces la tensión de salida es esta y esto es VS. Si tenemos ambas, entonces lo que vamos a lograr es recortar ambas partes, ¿verdad? Y entonces básicamente ahora tenemos una de este lado y voy a hacer otra. Otra por aquí. Y entonces a esto le voy a poner V1, a esta le voy a poner V2. Y entonces esto sería menos V2 más VI, suponiendo que los dos diodos son iguales. Y entonces este recortaría las partes que sobran, positivas y negativas, y dejaría una señal que es simplemente lo que quedó, ¿verdad? Y entonces tendría que recortar en este sentido y en este sentido. Más o menos, está muy... ¿verdad? Pero creo que la idea se entiende. Entonces este sería Vout en función del tiempo. Y lo mismo sucede con el otro, ¿verdad? En el otro podríamos recortar lo que está en medio. Creo que no nos alcanza para ver duplicadores, pero no son tan importantes. Voy a ver. En el otro podríamos poner entonces el camino directo, el camino de reversa. A este le ponemos V1, a este le ponemos V2. Y aquí ponemos la resistencia de salida. Entonces aquí está Vout. Y para este circuito entonces el recortador está en serie con la salida, y lo que estamos recortando es al revés que en este circuito de arriba. Siempre las fronteras son las mismas, los bordes, pero estamos recortando la parte interna. Y entonces aquí recortamos esto y recortamos esto. Y quedan solo los piquitos, pero quedan centrados en cero. Y entonces tendríamos una señal de salida que incluye solamente lo que le falta, bueno, lo que le sobra a la onda. ¿Verdad? Más o menos así, y en el resto es cero. Ok, entonces ya hicimos todos los recortadores para arriba y para abajo. Voy a responder entonces la pregunta de cómo cambiar la pendiente. Entonces, para cambiar la pendiente de la función de transferencia, y hacer algo, por ejemplo, como esto,
voy a poner aquí una función de transferencia que sea un poco distinta. De esto hay bastantes ejercicios en el libro de Razavi, Fundamentals of Microelectronics, creo que se llama, la segunda edición. Perdón, este no es el tiempo, esta es la tensión de entrada y la tensión de salida. Y entonces supongamos que queremos aquí una línea recta que sea la función identidad. Esto lo podemos lograr muy bien con todo lo que ya vimos. Y en este punto digamos que queremos una pendiente diferente, y entonces que aquí la pendiente que queramos sea de 0.5 y aquí la pendiente que queramos es de 0.3. Y después a partir de este punto queremos que el circuito recorte. Entonces aquí horizontal, horizontal, ¿verdad? Esto es lo que se llama diseñar una función de transferencia. Y entonces tenemos que encontrar un circuito que calce con esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como necesitamos que el circuito recorte los extremos y no la parte del centro, porque en la parte del centro, bueno, aquí no le decimos, a estos combinados no le decimos la función de transferencia, pero la función de transferencia de este es algo como esto, y la de este es algo como esto, ¿verdad? Ustedes se la pueden imaginar, no tengo que dibujarla toda. Perdón, esos ya se me quedaron horribles. Esas son las funciones de transferencia. De esos dos circuitos. Entonces la que queremos es más parecida a esta primera. Por lo tanto lo que tenemos es un recortador serie. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la forma, entonces, de en este circuito poner una pendiente distinta, ¿verdad? Esto sería Vout, esto es VS. Entonces les dije que eso se hace con resistencias. Pero hay que tener cierto cuidado. Entonces, para poner aquí los límites, digamos que aquí queremos 1 voltio y aquí queremos 3 voltios. Y aquí tenemos -1 y -3. Entonces, podríamos definir que el circuito lo vamos a diseñar únicamente con resistencias de 1 kilo ohm, por ejemplo. Aunque creo que para el de 0.3 hay que hacer algunos ajustes. Y entonces, tenemos una identidad dentro de cierto rango, ¿verdad? Entonces para ese pedacito lo que necesitamos es que la tensión de salida sea exactamente igual a la tensión de entrada. Entonces ahí lo que vamos a poner es simplemente 0.3 y el diodo de 0.7 en esta dirección, ¿verdad? Y vamos a poner uno igual pero en sentido contrario. Aquí tengo que poner 4. Entonces este primero, ahorita les pongo números, voy a ponerlo de una vez. Este primer circuito me produce esta parte de la función de transferencia, que sería desde 0 hasta 1. Y si lo pongo al revés, es decir, 0.7 y 0.3, voy a obtener la segunda parte. Nada más para saber qué va con qué. ¿Verdad? Esta segunda sección describe esta parte negativa. Un segundo. Porque eso lo que me dejaría es aquí, ¿verdad? Me lo dejaría recortado hasta aquí.
lo que necesito es que en este otro pedacito, además de tener lo que ya tuve, tenga una pendiente de 0.5. Entonces lo que tengo que hacer es más o menos un divisor de tensión. Tal vez este diagrama o este ejemplo con el que empecé es un poco más complicado. Entonces lo que voy a tener de este lado es esto y de este lado es esto. Para el resto de las ondas, es decir, si la tensión supera a 0.5, lo que tendría que hacer es conectar una resistencia que me sirva de divisor de tensión, pero solamente si las tensiones ya superan 1 voltio. Entonces aquí tendría que déjenme pensar un segundo. Con esta parte ya logro tener la pendiente de 1. Si lo que tuviera que diseñar es no sé, algo más sencillo, digamos que necesite diseñar uno que la pendiente sea solamente 0.5 y que recorte así. Con este ya lo tendría, pero le tendría que poner aquí unas resistencias, para que entonces cuando los diodos están encendidos, toda esta parte del diodo va a ser una constante, y las resistencias lo que me producen es esa inclinación en la función de transferencia, ¿verdad? Porque entonces si le pongo una resistencia de 1K y una resistencia de 1K, lo que tengo es que a partir del momento en donde estos diodos empiezan a conducir, de hecho yo creo que este es el circuito, si no me hagan caso, así. A partir del momento en que la rama 1 entra a conducir, lo que tendría es que empezaría a haber corriente por aquí, nada más que la tensión de salida no va a estar totalmente ajustada a 1 voltio, sino que además es 1 voltio y depende un poco de la corriente que haya por el circuito. Entonces el exceso de tensión se va a dividir entre estas dos resistencias, y para que la pendiente sea 0.5, entonces la resistencia R1 por aquí, o digamos esta es la resistencia de RS, tiene que ser igual a la resistencia R1. Y en la parte negativa, entonces si lo que queremos es que la pendiente sea de 0.3, entonces aquí vamos a ponerle algo que con 1K me dé 0.3. Entonces deberíamos ponerle 3, si le ponemos 3 kilo ohms, no, al revés, queremos que la pendiente sea 0.3, entonces esta debería ser el divisor me debería dar 0.3 en R2, ¿verdad? Entonces 0.3 es igual a R2 entre RS más R2, ¿verdad? Es así. Y entonces 0.3 RS más R2 es igual a R2. De aquí saco 0.3 RS. Perdón, aquí RS más R2. Es igual a R2 menos 0.3 R2. Y entonces R2 es igual a 0.3 RS entre 0.7. Y RS me queda como 0.3 entre 0.7. Son 428 ohmios. ¿Verdad? Creo que está bien, porque entonces
el divisor sería que si Vs es 1 voltio, entonces sería 1 voltio por 428 entre 428 más 1K. Y esto me da 0.3, exacto. Entonces ahí es donde tendría un divisor de tensión cuando la rama 2 está encendida. Básicamente eso es. Y entonces con eso podríamos hacer ese tipo de ajustes. Entonces voy a pasar esto para acá arriba. Bueno, ahí donde estaba bien. Ok. Y eso no me pondría estos límites, ¿verdad? Para poner esos límites necesitaría entonces poner circuitería adicional. Ahí es donde estaba la parte que faltaba. Entonces en 3 voltios también tengo que recortar y ahora dejar la curva totalmente plana. Y para eso entonces vamos a poner también un diodo de 0.7, pero ahora una fuente de ¿cuántos voltios? De 2.3, ¿verdad? Y al revés también una fuente de 2.3 si ocupamos que recorte en el mismo lugar, y un diodo de 0.7. Y aquí tendríamos entonces VOUT y esta parte que sería la parte 3 y la parte 4, lo que estarían recortando la parte 3 es esta parte de aquí y la parte 4 es esta de aquí. Esta resistencia sería, por decirlo así, esto es un OV, que es lo que le da esta pendiente, y esto es 2B, que es lo que le da esta otra pendiente. Entonces con eso podemos diseñar un recortador que tenga diferentes pendientes con mucho gusto. Y a partir de aquí entonces, si ponemos una señal triangular en la entrada, podríamos tener una señal en la salida que se vea diferente. Entonces aquí un buen ejercicio es, si por ejemplo pasamos a una señal triangular, en función del tiempo, de esta manera, yo sé que no está quedando muy bonita, y la señal tiene 5 voltios pico, y tenemos este regulador, o este recortador. Voy a poner aquí que la tensión pico son 5 voltios. Esta sería la tensión de la fuente. Podríamos tratar de dibujar la tensión de salida.